Ahora sigue El Mañanero. Estamos de regreso en El Mañanero por la Bacana 105.7 y vamos con la actualización jurídica en voz del señor Lominero Chanel Liranzo, que está con nosotros. De una buena persona. Exacto, porque él sí es buena persona. Porque él sí es una buena Chanel, persona. ¿qué usted le recomendaría a un cliente suyo? Usted siendo cliente, ¿verdad? Es un cliente suyo, usted tiene que velar por los intereses del cliente. Claro que sí. En cuanto a sus finanzas, que la separe, que la mantenga junto de tal vez sus empleados, negocios de boca, que no estén escritos. Que tenga un clavito. ¿Qué usted entregar recomienda? proyectos que ya no le interesan. ¿Qué usted recomienda? Como las malas personas. Como buena persona le digo que las cuentas claras ¿Verdad? conservan amistades. Pero no con abandono, ¿verdad? No, el abandono, ¿cómo se siente? Él le eso? puede a esos hipotéticos Nunca empleados se dar un supera. acompañamiento. Exacto. Pero- lógico. Que no le implique a esa persona un gasto o una responsabilidad financiera. No es Adicional, gasto. Claro que sí. Míralo ahí. Qué fácil es dar ideas. Porque hay que se Y diferencia meterlo a uno entre allá. un jefe y un líder. Esa es la Hay unos que diferencia. actúan como jefe. ¿Verdad, Sandra? Porque hay gente que camina en el valle de la cobardía. Exacto. Ay, Dios Él mío. puede ser líder, pero no pendejo. Exacto. Esa es la palabra técnica. ¿De qué vamos a hablar hoy, por favor? Hoy tenemos un par de temitas interesantes que tratar. Tenemos, luego ya de que se dictaran las medidas de coerción del denominado caso Camaleón, hablar de qué pasó ahí y qué se espera en lo adelante. Y si el tiempo nos permite, también tocar un poquito este lamentable accidente del pasado viernes, creo que fue, en Ciudad Juan Bosch. Sí. Ay, sí, muy en el que lamentable falleció eso. una Vio las persona. declaraciones de Guillermo Gómez diciendo que a su papá. hijo le dijeron que acusara a Hugo. Sí, yo las escuché. Él había anunciado, obviamente, por uno de los medios a los que tiene acceso, de que iba a temblar el país cuando diera sus declaraciones. Hay un punto muy importante, y no lo digo ni siquiera desde la óptica de su hijo, sino respecto a Hugo. ¿Por qué? Porque hay una situación muy particular y aquí no nos podemos perder en eso. Si el Ministerio Público no demuestra cuando presente su acusación, cuando ese proceso, si se decide que vaya a juicio, va a juicio, y no demuestra que Hugo recibió sobornos de alguna forma, ahí no hay ilícitos penales respecto a él. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Podríamos quizá tratar de ver que puedan hablar de un ilícito penal por lavado de activos, hay que ver. Pero si no hay soborno cohecho, no hay más ilícitos penales. ¿Por qué? Porque nuestra ley de Administrativo compra y sería. contrataciones, que inicialmente tenía ilícitos penales, un año después fueron eliminados. O sea, eso tiene sanciones de carácter administrativo, lo pueden inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas, etcétera, etcétera, pero no penal, no ir a prisión por. Entonces, por eso es quizá la importancia, no estoy diciendo que fueran reales ni nada por el estilo, él tendría que probar esa supuesta extorsión de parte del Ministerio Público, pero sin soborno respecto a Hugo, el caso es flojo. Él habló muy serio, él habló muy... Chanel, yo tengo una curiosidad, porque no solo en este caso, ha pasado en otros casos. ¿Por qué personas allegadas o afectadas o defensoras se pronuncian de tal manera contra el Ministerio Público? Y yo no veo que el Ministerio Público sale ni a desmentir ni a demandar, porque lo que dijo Guillermo Gómez es algo bastante serio. O sea, no lo está diciendo el abogado, no, lo está diciendo una que aunque sea su padre, pero lo está diciendo con peso. Entonces, ¿qué yo puedo pensar como ciudadano? Pero una de dos. O este ¿Quieren tipo joder tiene a la Hugo a la razón, mala? o está haciendo una presión increíble. Sí, mira, ahí el Ministerio Público yo creo que elige sus batallas. ¿No lo cogieron Una de carne de serie cañón a él? No lo sé. Lo que te digo es que también si el Ministerio Público a todo el que haga un discurso en contra o que tenga una posición contraria a ellos le hace frente, entonces tendría mucho frente al margen de lo que tiene que buscar, que es enfocarse en los procesos que tiene penalmente abiertos. Chanel, ¿cuál es su opinión en relación a las delaciones, que se ha convertido en uno de los principales, de las principales herramientas que ha estado utilizando el Ministerio Público en los casos más recientes? Elegir el malo bueno. Mira, eso, y yo he escrito un par de artículos respecto a eso, porque ahí va a haber problemas respecto a las delaciones. Las delaciones se ven muy bonitas al inicio. ¿Son pruebas? No hacen prueba. Las declaraciones de coimputados, cuando no conecten con otras pruebas, cuando no conecten con otros elementos, no sirven de nada. ¿Por qué?
Porque es lo más sencillo. Yo, coimputado, digo, fulano de tal hizo esto. Para Yo salvarme para yo. salvarme yo. Entonces, internacionalmente, la jurisprudencia ha dicho que esas declaraciones de coimputados sin otros sustentos probatorios no sirven para establecer la responsabilidad penal de una persona. Chanel, y si entonces no hay una prueba que pueda determinar que Hugo es culpable, ¿qué va a pasar cuando entonces no le puedan probar nada y le den libertad? ¿Queda él entonces con estos 8 meses? Mira, esos 8 meses, ¿Le no, puede 18 demandar? meses es la decisión inicial. Él puede apelar a eso. Ese tipo de medidas tienen que ser por obligatoriedad revisadas cada 3 meses. Y creo que en la práctica muy pocos han cumplido esos 18 meses, porque para mí también eso me parece completamente excesivo. Ahora, tanto esa persona como cualquier otro que sea condenado y que injustamente haya sido impuesta esa medida de coerción, tiene el derecho de posteriormente solicitar indemnización al Estado por ese tiempo que estuvo en prisión preventiva, si esa prisión preventiva no sigue una condena o no sigue o sigue después un archivo por una de las causales de los numerales 4 y 5 que disponen los archivos, que son que se demuestre que no hay ilícito penal respecto a él, que no hay ningún tipo de pruebas que lo ate a ese proceso per se. Chanel, estuve leyendo sobre este caso que el juez o la jueza, creo que fue una jueza, ¿no?, que determinó la medida de coerción en el caso del Intran, decía que en el caso específico de Hugo no reunía las condiciones de arraigo para no tener una Mira, a mí me coerción. parece- Entonces, en el mismo caso está el gerente general, si no me equivoco, del Intran, que fue enviado a prisión domiciliaria. Entre ambas figuras, entre ambas personas, ¿cuál es el arraigo que tiene uno que no tiene el otro? Eso es irreal. En este tipo de procesos, la realidad es que, salvo situaciones particulares que pueden darse de posible obstaculización del proceso, de peligros a las supuestas víctimas, estas personas tienen arraigo. Porque ¿qué es el arraigo? Tú tener domicilio aquí en el país conocido, tú tener cosas que te Tu aten, familia, que tu te esposa, arraigan, tus arraigo hijos, tu personal, trabajo. familiar, una persona que trabaja. Entonces difícilmente yo encuentro que podamos justificar que esa persona en particular, tú no tienes justificación para que se vaya a sustraer del proceso. Pero tú señalas otro punto importante, que aquí hay una distorsión completa con eso, que es el tema de la prisión domiciliaria. Eso aquí, los jueces han entendido eso por donde no es. Tú tienes prisión preventiva y prisión domiciliaria, son los mismos supuestos, es la misma falta de arraigo. ¿Cuál es la diferencia? Que el legislador previó la prisión domiciliaria para casos de una persona de avanzada edad, para casos de una persona que requiera de un tratamiento de salud particular, pero se supone que las mismas razones por las cuales tú vas a prisión preventiva son las mismas razones por las cuales tú irías a prisión domiciliaria. Aquí no se ha entendido eso. En Aquí buen se ha entendido dominicano- que, mira, yo creo que tiene un poquito menos de responsabilidad, déjame ponerlo en prisión Para su domiciliaria. casa. En buen dominicano están trancados los dos. Claro. Exacto. A propósito de eso, yo hay algo que no entendí, ojalá usted pueda explicármelo, cómo este caso de Hugo del Intran tiene ya 1 año y el Ministerio Público pide 1 año y más. 8 meses de... Exacto. Entonces, ¿cómo no se ha instrumentado en 1 año que va? ¿No se han recolectado las pruebas? ¿O qué se ha hecho? ¿O es que va a empezar ahora con el proceso? La investigación formal, porque hasta este momento, hasta que se solicitan medidas de coerción y etcétera, eso ellos lo estaban manteniendo como dispone la norma en secreto. Ahora entonces se le da ese tiempo adicional. Ciertamente ya ellos han desplegado unos meses de investigación por su parte y las defensas van a hacer uso de su derecho respecto a ese tiempo. Pero es como tú dices, ¿qué es lo adicional que se va a descubrir? Y yo creo que el tema del Intran, lo que pasa es que el Intran es el headline principal, pero ahí hay otras cosas que yo creo que ni siquiera tienen que ver directamente con el Intran y que son quizás más relevantes jurídicamente. ¿Usted tenía otro tema por tratar? Sí, mira, está el tema de Sucedió el lamentable accidente Ciudad Juan Bosch. que ocurrió en Ciudad Juan Bosch. Entonces hay que ahí definir Fatídico. una serie de responsabilidades y de situaciones respecto a lo que ahí sucedió. Creo que todos hemos visto El video. captado en cámara el momento de ese trágico accidente, pero hay que ver realmente cómo poner los puntos sobre las sillas respecto primero a que, salvo que podamos descubrir que existía realmente una intención de hacerle daño a esas personas en particular, se trata de un accidente y eso tiene unas consecuencias distintas a
a la de un acto completamente voluntario. Pues como su nombre lo dice, es un accidente y conforme nuestra ley 6317, las sanciones que van por accidentes de vehículo de motor que causan la muerte es de prisión de 1 a 5 años. Pero si lo que ha estado rumorándose en las redes y en algunas informaciones que se han pasado es que se trata de un menor de edad el que iba conduciendo ese ¿Qué vehículo, implica en ese caso? implicaría que prisión no habría para ese menor de edad. ¿Por qué? Porque los menores de edad solamente pueden entrar a prisión en casos estrictamente excepcionales para los delitos que tienen condenas más graves, para crímenes por encima de 5 años precisamente. Pero ¿Y mi los pregunta es la padres? siguiente, entonces, la penalidad en quién cae. La penalidad, la responsabilidad penal, y lo hemos dicho aquí antes, es de carácter personal. Nadie es responsable por el hecho de otro. Ahora, lo que sí se puede traspasar a los padres en ese sentido es la responsabilidad de carácter civil. Si hay que indemnizar a esa familia por ese daño que se provocó, entonces los padres son responsables civilmente por el hecho de sus hijos. Pero penalmente, el responsable sería única y exclusivamente el menor, y en este caso podría ser sancionado con medidas socioeducativas, pero no prisión. Y Se ven supuestamente- varios videos de este accidente donde el vehículo tiene un comportamiento extraño, entra en un momento en un parqueo, va hacia atrás, luego hacia adelante, luego sale y demás. Se ve de hecho que salen algunos chicos. ¿Se puede comprobar con este video que el que iba manejando es menor de edad? Porque también he leído que pueden estar poniendo que es un menor de edad. No, eso las investigaciones van a decir ese contexto. Ciertamente se ve un comportamiento bastante errático por parte de la persona que va conduciendo, y yo creo que el mismo tema de impactar de esa forma y acelerar completamente también te deja ver a ti que hay una serie de cosas que hay que determinar respecto a eso. También Y ya se probar- dice que un familiar cercano del muchacho está muy cerca de una rama judicial Que y que específicamente- están como haciendo lo posible para poner tapar eso. sombras para que él no pague por el hecho en O cuestión. sea, supuestamente es hijo de una jueza. Eso es lo que se comenta. Sí, pero mira, ahí también hay que Déjame informar, decirte. porque aún siendo Danos hijo luz, de un Chanel. funcionario judicial o de otras personas influyentes, que como te dijo, prisión siendo menor de edad por un accidente vehicular no va a suceder. Y no hay ningún atenuante que se pueda tomar en cuenta para que tenga un tratamiento diferente si estaba tomando alcohol, Puede bajo el ser, efecto de que- algún pero tipo de en el estupefaciente. caso de consumo de sustancias, alcohol, etcétera, lo que dice nuestra norma es que se va a poner la sanción más grave, que sigue siendo 5 años. O sea, si no demostramos de alguna forma que fue algo voluntario, entonces no podría entrar en prisión ese menor de 18 años. Chanel, finalmente de mi parte, pero entonces, ¿qué va a pasar aquí en la República Dominicana, donde se habla de modificar leyes, donde se habla de modificar la Constitución, y en un país donde ya los números demuestran lo que somos al volante, con la cantidad de víctimas de accidentes? Veo que pasan los años, pasan las modificaciones y nadie le pone asunto a eso, donde ya hemos visto grandes tragedias, Claro. donde hemos visto que una persona, principalmente los camioneros, los guagüeros, tienen la licencia del mundo en las manos. O sea, ellos tienen el timón y son ellos. ¿Por qué no se toca ese tema si es un problema palpable, con números y cifras en República Dominicana? No ha habido interés ni de educar vialmente, ni de exigir responsabilidades a todas esas personas, como tú dices. O sea, es la magnitud de. Entonces, hasta que tú no toques, por ejemplo, los bolsillos de quienes llevan los que tienen el derecho sobre las mercancías que se llevan, sobre las personas que se transportan, tú no vas a llegar a que eso baje. ¿Por qué? Porque no interesa. Tú te quedas en el infeliz quizá que va conduciendo y no en la responsabilidad de quienes están detrás de eso. Y eso es lo que provoca que aquí seamos un país con uno de los índices más altos de accidentes mortales. Y tú lo ves. Realmente aquí no hay una seguridad vial, aquí no hay educación No, para para quienes nada. están Y en nos el volante. comparan con países- Y peor, no hay consecuencias. Exacto. Porque las cosas pasan. Tenemos las normas, porque yo lo he dicho aquí varias veces, aquí tenemos normas para todo lo que tú te puedas imaginar, pero no se hacen cumplir. Entonces, mientras tengamos eso, hablar de modificaciones y demás es caer en el vacío. Chanel, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted? Como ya saben, estamos a la orden siempre en Nuevo Centro, ahí frente al cine en el segundo nivel, y también en todas las plataformas sociales, @Chanel Liranzo por allá. Muchísimas gracias. Seguimos con El Mañanero. Aportando calidad al contenido. Lo otro lo dejamos para la app. El Mañanero. La referencia.